Hoy hablaremos de César Vallejo, uno de los escritores más importantes de la literatura hispanoamericana. Nos enfocaremos especialmente en el análisis de su cuento Paco Yunque, una obra que, aunque breve y escrita para un público infantil, revela la profundidad crítica y humanista del autor. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo andino del norte del Perú. César Vallejo fue el último de 11 hermanos y provenía de una familia profundamente religiosa. Su padre fue Francisco de Paula Vallejo Benítez. Fue maestro de escuela, mientras que su madre, María de los Santos Mendoza Gurrionero, era ama de casa. Ambos descendían de raíces indígenas y españolas y criaron a César en un ambiente católico, austero y ligado al mundo rural. Desde muy joven, Vallejo mostró sensibilidad por la pobreza y por la desigualdad. Estas vivencias lo marcaron profundamente y luego las reflejaría en cada una de sus obras. César Vallejo estudió en la Universidad de Trujillo y también en la Universidad de San Marcos, donde profundizó en filosofía y también en letras. Y a lo largo de su vida fue testigo de conflictos sociales y también de persecuciones políticas y migraciones. Todo ello alimentó su conciencia y crítica y su mirada comprometida con los oprimidos. Se casó con Georgette Philippat, una mujer francesa que fue su compañera, también fue su protectora de su legado y responsable de publicar parte de su obra póstuma, como el cuento que hoy nos convoca. Paco Yunque fue escrito en 1931 durante la estancia de Vallejo en España. El autor lo escribió a pedido de un editor que lo solicitó. Sin embargo, el relato fue considerado demasiado triste y crudo para los niños, y este cuento no se llegó a publicar en vida de Vallejo. Fue Georgette, su esposa, la que publica y quien lo logró en realidad publicarlo póstumamente en 1951 en el Perú, casi 2 décadas después de la muerte del autor. Este dato en realidad es muy importante porque revela incluso una obra aparentemente sencilla, como es un cuento escolar. Pudo incomodar cuando revela con dureza la verdad social, pero en realidad Paco Yunque narra la historia de un niño humilde que llega a su primer día de clases, y su madre en realidad trabajaba como sirvienta en la casa del alcalde en clase, ¿no? Paco debe de compartir pupitre con Humberto Grive, el hijo del alcalde, quien representa a la élite abusiva, ya que durante la jornada Paco sufre humillaciones, violencia por parte de Humberto, e incluso roban su tarea, pero el profesor favorece al niño rico y castiga al humilde, ¿no? El cuento en realidad finaliza con Paco llorando, víctima de una injusticia que no solo es escolar, sino profundamente social y estructural. Aunque se presenta como un cuento infantil, el tono de Paco Yunque es grave, realista y simbólico. Se enmarca dentro del racionalismo social y muestra cómo la escuela produce las jerarquías de poderes de sociedad.
Vallejo usa un lenguaje claro y directo, accesible pero cargado de simbolismo, la cual en cada una de sus narraciones omniconscientes permite que el lector vea más allá de lo que los personajes en realidad dicen, ¿no? Pero revelando la injusticia como un sistema que fue como un hecho aislado para ese entonces. Bueno, les voy a hablar sobre los personajes que tienen gran valor simbólico en dicha obra, ¿no? En la obra que es de Paco Yunque. Paco Yunque representa a esos niños silenciosos que cargan el peso de una sociedad injusta. Decimos eso de una sociedad injusta ya que en la actualidad se ve, ¿no? Casos que niños sufren bullying en sus aulas y de manera constante y reiterativa, ¿no? Por parte de sus compañeros. Muchas veces no son comentados esos temas y son pocos los padres que en realidad apoyan a sus hijos o ven la manera como demostrar esta injusticia, ¿no? Para ello el autor nos deja, como se dice, una gran lección en esta obra, ya que Paco Yunque fue un niño en el cual mostró bastante silencio en cuanto a lo que pasó. Humberto Griege encarna la prepotencia de los poderosos, impune ante sus actos gracias a su clase social, como también lo seguimos viviendo ahora. Que los niños humildes son básicamente humillados por aquellos que, literalmente, digamos, tienen una solvencia económica un poco más alta y creen que porque tienen esa solvencia van a pasar límites, ¿no? Pero en realidad no es así. Los derechos que los niños en realidad tienen en la escuela son los mismos derechos para todos. Y es por ello que debería existir igualdad, en la cual en muchos casos no se ve, ¿no? Bueno, ahora con respecto al profesor, el profesor en realidad era una figura en ese entonces, era la autoridad que en realidad no impartía justicia, sino que refuerza el orden establecido, ¿no? En realidad estos temas centrales de la obra son de desigualdad social, de abuso de poderes y de injusticia institucional. El nombre yunque es causal. El yunque es una pieza de hierro que resiste los golpes. El autor crea una figura de resistencia silenciosa. En realidad César Vallejo es conocido por su poesía intensa, como en Los Heraldos Negros, en Trilce y también en Poemas Humanos. En todas estas obras se observa un mismo hilo, la defensa del ser humano en su estado más vulnerable. Paco Yunque traslada su sensibilidad poética al relato de las prosas, demostrando en sí su compromiso con los desposeídos. Estaba presente incluso en textos breves. La tristeza del cuento no es gratuita. En una llamada de atención nos obliga a mirar muchas veces para preferir y no ignorar, ¿no? Por eso Paco Yunque no es solo un cuento para niños, es un acto de denuncia, un espejo incómodo que César Vallejo nos dejó como legado, ¿no? Paco Yunque no es un cuento para niños. A través de la figura de un niño campesino, el autor retrata el dolor y la profundidad de una sociedad desigual que aún hoy en día nos desafía a cambiar. Leer Paco Yunque
en realidad es una historia de miles de niños silenciados. Es también escuchar la voz ética y poética de César Vallejo, que nunca dejó de luchar con palabras de justicia. En definitiva, Paco Yunque no solo es un cuento infantil, sino es una poderosa denuncia social que, aunque esté escrita hace casi un siglo, conserva una vigencia alarmante, en la cual la historia muestra cómo el poder y el privilegio pueden corromper incluso los espacios destinados al desarrollo humano, como es en este caso la escuela. La injusticia que vive Paco sigue viva en miles de niños que enfrentan barreras de un sistema de desigualdad. Es por ello que la obra de Vallejo no solo debe ser leída, sino interpretada como una herramienta crítica para transformar la realidad y cumplir con los compromisos de los ODS, ¿no? En este caso de la educación y de la equidad que es social. Para comprender el mensaje que nos deja César Vallejo en Paco Yunque, es también comprometernos con una educación justa y con una sociedad que no repita una y otra vez la historia del niño que fue silenciado por el poder. Para ello, si queremos contribuir con un mundo más equitativo, debemos empezar por escuchar a los Pacos Yunques de hoy, quienes aún esperan justicia en silencio. Bueno, me despido con mucho respeto. Quien les habló fue Eli Cáceres. Hasta otra nueva oportunidad. Gracias.